Bienvenidos a El Arqueonauta, el canal donde los misterios del pasado cobran vida y las civilizaciones perdidas revelan sus secretos más profundos. Soy vuestro guía en este fascinante viaje a través del tiempo, donde cada descubrimiento arqueológico nos acerca más a comprender los enigmas que han desafiado a la humanidad durante milenios. Hoy os llevaré a las profundidades del Atlántico para descubrir una historia que combina tragedia humana, tesoros perdidos y una batalla legal que cambió para siempre las reglas del patrimonio cultural submarino. En las aguas cristalinas del Atlántico, donde las corrientes oceánicas han guardado durante siglos los secretos más profundos de la historia marítima, yace sumergida una de las tragedias navales más controvertidas del siglo XIX que se convertiría en el epicentro de la batalla legal más importante sobre patrimonio cultural submarino del siglo XXI. La fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 con un tesoro valorado en más de $500 millones, no solo transportaba 17 toneladas de plata colonial, sino que también llevaba consigo las vidas de 249 personas cuyo destino quedaría sellado en las profundidades del océano durante más de 2 siglos. Imagina por un momento retroceder en el tiempo hasta el 5 de octubre de 1804, cuando Europa se encontraba sumida en el caos de las guerras napoleónicas y España navegaba entre alianzas cambiantes que determinarían el futuro de su imperio colonial. En este contexto de tensiones extremas, 4 fragatas españolas regresaban de América cargadas con el tesoro más valioso de la época, procedente principalmente de las legendarias minas de Potosí en el Virreinato del Río de la Plata. La Mercedes, junto a las fragatas Clara, Fama y Medea, transportaban no solo riquezas incalculables sino también familias enteras de funcionarios coloniales que regresaban a la península después de años de servicio en las colonias americanas. El destino de esta flotilla cambiaría dramáticamente cuando se encontró con una escuadra británica comandada por el capitán Graham Moore cerca del Cabo de Santa María, en aguas portuguesas. Lo que sucedió a continuación fue uno de los episodios más controvertidos de la guerra naval del siglo XIX, un ataque que técnicamente se produjo en tiempos de paz pero que precipitaría la declaración de guerra entre España y Gran Bretaña. Los británicos, sin previo aviso y sin declaración formal de hostilidades, abrieron fuego contra la flotilla española en lo que sería conocido como el combate del Cabo de Santa María. La Mercedes, cargada hasta los topes con monedas de plata, pólvora y otros materiales inflamables, se convirtió en una bomba flotante cuando los proyectiles británicos alcanzaron su casco. La explosión que siguió fue tan violenta que el navío se desintegró literalmente, llevándose consigo a 204 de sus 249 ocupantes. Entre las víctimas se encontraban no solo marineros y soldados, sino también mujeres y niños que viajaban como pasajeros, familias enteras que habían servido al Imperio Español en América y que ahora regresaban a casa con la esperanza de reunirse con sus seres queridos en la península. El cargamento que se hundió con la Mercedes era extraordinario incluso para los estándares de la época dorada del comercio colonial español. Las estimaciones históricas sugieren que el navío transportaba aproximadamente 17 toneladas de monedas de plata, principalmente reales de A8 acuñados en las cecas americanas de Lima, Potosí y México. Estas monedas, conocidas como pesos duros o Spanish dollars, constituían la base del comercio internacional de la época y eran tan valoradas que circulaban desde los mercados de China hasta las colonias americanas. Además de la plata, la Mercedes llevaba lingotes de oro procedentes de Nueva Granada, objetos de arte religioso con incrustaciones de piedras preciosas, documentos oficiales del virreinato y los efectos personales de las familias adineradas que regresaban a España. Durante más de 2 siglos, los restos de la Mercedes permanecieron en el olvido en las profundidades del Atlántico, a más de 1100 metros bajo la superficie marina. La tecnología de la época no permitía exploraciones a tales profundidades, y gradualmente, la ubicación exacta del naufragio se perdió en los archivos históricos. La tragedia de la Mercedes se convirtió en una nota al pie en los libros de historia naval, recordada principalmente por su papel en el inicio de las hostilidades entre España y Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas. Todo cambió dramáticamente en 2007, cuando la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, especializada en la búsqueda de tesoros submarinos, anunció uno de los hallazgos más espectaculares de la historia de la arqueología subacuática. La compañía, dirigida por Greg Stem y utilizando tecnología de vanguardia,
había localizado y extraído un tesoro de proporciones épicas de un naufragio en aguas internacionales del Atlántico. La operación, denominada internamente Proyecto Black Swan, había resultado en la recuperación de más de 594.000 monedas de plata y oro, junto con otros artefactos históricos, con un valor estimado que superaba los 500 millones de dólares. Odyssey Marine Exploration era una empresa pionera en el uso de tecnología de vanguardia para la exploración submarina. Utilizando vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición y brazos robóticos, sistemas de sonar de barrido lateral y equipos de buceo especializados, la compañía había desarrollado métodos revolucionarios para localizar y explorar naufragios en aguas profundas. El trabajo para localizar y explorar los restos de la Mercedes fue meticuloso y extremadamente técnico, requiriendo meses de operaciones en condiciones extremas de presión, oscuridad total y corrientes marinas impredecibles. Desde el momento del anuncio, la operación de Odyssey estuvo envuelta en controversia. La empresa se negó inicialmente a revelar la ubicación exacta del naufragio, alegando que se encontraba en aguas internacionales y que, por tanto, tenía derecho legal a los materiales recuperados bajo las leyes marítimas estadounidenses e internacionales. Sin embargo, varios gobiernos, especialmente España, sospecharon inmediatamente que el tesoro procedía de un naufragio español, basándose en las características de las monedas, su antigüedad y la magnitud del hallazgo. El gobierno español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, inició acciones legales inmediatas tan pronto como tuvo conocimiento del hallazgo. El Ministerio de Cultura español argumentó que cualquier navío español hundido, independientemente de su antigüedad o ubicación, seguía siendo propiedad del Estado español bajo el derecho internacional. La posición española se basaba en varios principios legales fundamentales: la inmunidad soberana de los navíos de guerra, que mantienen su estatus como propiedad estatal independientemente del tiempo transcurrido, la protección del patrimonio cultural, considerando que los artefactos constituían patrimonio cultural español inalienable, y el respeto a los restos humanos, ya que el sitio era esencialmente un cementerio marino que debía ser tratado con la dignidad correspondiente. Odyssey Marine Exploration, por su parte, desarrolló una estrategia legal sofisticada basada en varios argumentos contundentes. La empresa argumentó que el naufragio se encontraba en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier estado costero, y que bajo las leyes marítimas tradicionales, quien rescata un tesoro abandonado en el mar tiene derecho a una compensación sustancial o a la propiedad total. Además, Odyssey había invertido millones de dólares y años de investigación en localizar y recuperar el tesoro, asumiendo todos los riesgos financieros y técnicos de la operación. La empresa también citó numerosos precedentes legales donde empresas privadas habían conservado tesoros recuperados de naufragios históricos. El caso se desarrolló principalmente en los tribunales federales de Tampa, Florida, donde Odyssey tenía su sede, y durante más de 5 años, los abogados de ambas partes presentaron argumentos complejos que tocaban aspectos del derecho marítimo internacional, leyes de patrimonio cultural y precedentes históricos. Durante la fase de descubrimiento, Odyssey se vio obligada a revelar gradualmente más información sobre la ubicación y las circunstancias del hallazgo, mientras que los expertos españoles analizaron las monedas y otros artefactos, confirmando inequívocamente su origen español. El punto de inflexión en el caso llegó cuando los expertos españoles lograron identificar definitivamente el naufragio como la Nuestra Señora de las Mercedes. Esta identificación se basó en varios factores cruciales. El análisis numismático reveló que las monedas recuperadas correspondían exactamente con los registros históricos del cargamento de la Mercedes. Los estudios de las marcas de ceca, fechas de acuñación y composición metalúrgica confirmaron que las monedas procedían de las cecas americanas y databan del período correcto. La ubicación del naufragio coincidía con las coordenadas históricas del hundimiento, y la presencia de artefactos específicos mencionados en los documentos históricos del navío proporcionó evidencia adicional irrefutable. Historiadores, arqueólogos marinos y expertos en derecho internacional testificaron sobre la identidad del naufragio, su importancia histórica y las implicaciones legales del caso. Los testimonios revelaron no solo la importancia económica del tesoro, sino también su valor incalculable como patrimonio cultural y histórico. Las monedas y artefactos de la Mercedes representaban no solo riqueza material,
sino también la historia del comercio colonial español, las técnicas de navegación del siglo XVIII y las vidas de las familias que perecieron en la tragedia. La batalla legal también involucró a otros países y organizaciones internacionales. Perú, como heredero del Virreinato del Río de la Plata, donde se acuñaron muchas de las monedas, presentó sus propias reclamaciones sobre el tesoro. La UNESCO intervino para apoyar la posición española, argumentando que el caso establecería un precedente importante para la protección del patrimonio cultural submarino a nivel mundial. Organizaciones de arqueólogos profesionales también respaldaron la posición española, argumentando que la comercialización de artefactos arqueológicos por empresas privadas amenazaba la integridad científica de la investigación arqueológica. El desarrollo del caso también reveló aspectos fascinantes sobre las operaciones de Odyssey que habían permanecido secretos. La empresa había utilizado técnicas de inteligencia comercial para localizar el naufragio, incluyendo el análisis de documentos históricos en archivos españoles, el uso de tecnología de sonar avanzada para mapear el fondo marino, y la coordinación de operaciones complejas que requerían el trabajo de equipos especializados durante meses. Las imágenes submarinas del sitio del naufragio revelaron la magnitud de la destrucción causada por la explosión de 1804, con restos dispersos en un área considerable del fondo marino. En 2012, después de años de litigio costoso y complejo, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos falló definitivamente a favor de España, ordenando que todo el tesoro fuera devuelto al gobierno español. El tribunal determinó que la Mercedes era claramente un navío de guerra español que mantenía su inmunidad soberana, y que España tenía derechos incuestionables sobre los materiales recuperados. La decisión estableció un precedente legal importante, confirmando que los principios de inmunidad soberana y protección del patrimonio cultural prevalecen sobre las reclamaciones de salvamento marítimo cuando se trata de navíos de guerra históricos. La victoria legal de España no fue solo una cuestión de recuperar un tesoro valioso, sino también de establecer principios importantes para la protección del patrimonio cultural submarino a nivel mundial. El caso de la Mercedes demostró que los gobiernos pueden defender exitosamente su patrimonio cultural contra la comercialización por empresas privadas, incluso cuando los artefactos se encuentran en aguas internacionales. La decisión también envió un mensaje claro a otras empresas de búsqueda de tesoros sobre los riesgos legales de explotar naufragios históricos sin el consentimiento de los países de origen. En febrero de 2012, el tesoro de la Mercedes fue finalmente repatriado a España en una operación logística compleja que requirió medidas de seguridad extraordinarias. Las 594.000 monedas y otros artefactos fueron transportados desde Florida hasta Madrid en aviones militares españoles, escoltados por fuerzas de seguridad especializadas. La llegada del tesoro a España fue recibida como una victoria no solo legal sino también cultural, representando la recuperación de una parte importante del patrimonio histórico español que había permanecido perdida durante más de 2 siglos. El gobierno español decidió que el tesoro de la Mercedes no sería vendido ni subastado, sino que se convertiría en parte del patrimonio cultural nacional. Las monedas y artefactos fueron distribuidos entre varios museos españoles, incluyendo el Museo Naval de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional y museos regionales en Andalucía y otras comunidades autónomas. Esta decisión reflejó el compromiso español de tratar los artefactos como patrimonio cultural en lugar de simple riqueza económica, estableciendo un ejemplo para otros países en situaciones similares. El impacto del caso de la Mercedes se extendió mucho más allá de España y Estados Unidos. La decisión judicial influyó en el desarrollo de nuevas leyes y tratados internacionales sobre patrimonio cultural submarino, fortaleciendo la protección legal de naufragios históricos en todo el mundo. Países como Francia, Italia, Grecia y Turquía, que también poseen extensos patrimonios arqueológicos submarinos, citaron el precedente de la Mercedes en sus propios casos legales contra empresas de búsqueda de tesoros. La historia de la Mercedes también tuvo un impacto significativo en la industria de la búsqueda de tesoros submarinos. Muchas empresas que anteriormente operaban bajo la asunción de que podían reclamar tesoros encontrados en aguas internacionales se vieron obligadas a reconsiderar sus modelos de negocio. Algunas empresas comenzaron a buscar acuerdos de colaboración con gobiernos en lugar de operar unilateralmente, mientras que otras se alejaron completamente de la búsqueda de naufragios históricos para concentrarse en proyectos de salvamento marítimo moderno. Para Odyssey Marine Exploration,
la pérdida del caso de la Mercedes representó con acento agudo un golpe financiero devastador. La empresa había invertido más de 2,6 millones de dólares en la operación de búsqueda y recuperación, además de los costos legales que se acumularon durante 5 años de litigio. La decisión adversa también afectó el valor de las acciones de la empresa y su capacidad para atraer inversores para futuros proyectos. Sin embargo, Odyssey continuó operando y eventualmente se adaptó a las nuevas realidades legales, enfocándose en proyectos de arqueología marina colaborativa y exploración de recursos minerales submarinos. El caso también reveló aspectos fascinantes sobre la tecnología moderna de exploración submarina y su aplicación a la arqueología. Las técnicas utilizadas por Odyssey para localizar y explorar la Mercedes representaban el estado del arte en exploración de aguas profundas, incluyendo vehículos submarinos autónomos, sistemas de mapeo tridimensional del fondo marino, y técnicas de recuperación de precisión que minimizaban el daño a los artefactos históricos. Estas tecnologías han continuado evolucionando y ahora son utilizadas por arqueólogos marinos profesionales en proyectos de investigación científica en todo el mundo. La historia humana detrás del tesoro de la Mercedes nunca debe ser olvidada en medio de las disputas legales y las valoraciones económicas. Las 204 personas que perdieron sus vidas en la explosión de 1804 incluían no solo marineros y soldados, sino también familias enteras que habían servido al Imperio Español en América. Entre las víctimas se encontraban funcionarios coloniales que regresaban a España después de años de servicio, comerciantes que habían hecho fortuna en las colonias, y sus esposas e hijos que los acompañaban en el viaje de regreso a casa. Cada moneda recuperada del fondo marino representa no solo valor económico, sino también las vidas truncadas de estas personas y sus sueños de reunirse con sus familias en España. Los documentos históricos revelan historias personales conmovedoras de algunas de las víctimas de la Mercedes. Entre los pasajeros se encontraba la familia del funcionario colonial don Francisco de Ciscar, que viajaba con su esposa y 3 hijos pequeños después de completar su servicio en el Virreinato del Río de la Plata. También viajaba doña María Josefa de Borbón, una dama de la nobleza que había pasado varios años en América y regresaba a España con una considerable fortuna personal. Estas historias personales añaden una dimensión humana profunda a lo que podría ser visto simplemente como una disputa sobre tesoros antiguos. El impacto del caso de la Mercedes en la arqueología marina profesional ha sido profundo y duradero. La decisión judicial fortaleció la posición de los arqueólogos que argumentan que los sitios de naufragios históricos deben ser tratados como sitios arqueológicos protegidos en lugar de fuentes de tesoros comerciales. Esto ha llevado al desarrollo de nuevos protocolos internacionales para la exploración de naufragios históricos, que enfatizan la investigación científica, la preservación del contexto arqueológico y la colaboración entre países e instituciones académicas. La tecnología utilizada en la exploración de la Mercedes también ha encontrado aplicaciones en otros campos de la investigación marina. Los vehículos submarinos operados remotamente desarrollados para la búsqueda de tesoros ahora son utilizados para la investigación de ecosistemas de aguas profundas, la exploración de recursos minerales submarinos y la investigación del cambio climático en los océanos. Las técnicas de mapeo tridimensional desarrolladas para documentar sitios de naufragios han sido adaptadas para estudiar arrecifes de coral, formaciones geológicas submarinas y otros fenómenos marinos. El legado legal del caso de la Mercedes continúa influyendo en disputas similares en todo el mundo. En años recientes, países como Colombia, México y Filipinas han citado el precedente de la Mercedes en sus propios casos contra empresas de búsqueda de tesoros. La decisión ha fortalecido la posición legal de los países que buscan proteger su patrimonio cultural submarino y ha establecido principios claros sobre la aplicación de la inmunidad soberana a naufragios históricos. La historia de la Mercedes también ha inspirado cambios en la educación y la conciencia pública sobre el patrimonio cultural submarino. Museos en España y otros países han desarrollado exposiciones que no solo muestran los tesoros recuperados, sino que también educan al público sobre la importancia de proteger los sitios arqueológicos submarinos. Estas exposiciones enfatizan que los naufragios históricos son mucho más que fuentes de tesoros. Son cápsulas del tiempo que contienen información invaluable sobre la historia, la tecnología, el comercio y las vidas humanas del pasado. El caso también ha influido en el desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación de artefactos submarinos.
Las monedas y otros objetos recuperados de la Mercedes requerían técnicas especializadas de conservación para prevenir la corrosión y el deterioro después de más de 2 siglos bajo el agua. Los métodos desarrollados para conservar estos artefactos han sido aplicados a otros proyectos de arqueología marina y han contribuido al avance de la ciencia de la conservación arqueológica. La dimensión internacional del caso de la Mercedes también destacó la importancia de la cooperación entre países en la protección del patrimonio cultural. La victoria de España fue posible en parte debido al apoyo de organizaciones internacionales como la UNESCO y la colaboración de otros países que enfrentaban desafíos similares. Este caso demostró que la protección efectiva del patrimonio cultural submarino requiere esfuerzos coordinados a nivel internacional y el desarrollo de marcos legales sólidos que trasciendan las fronteras nacionales. Hoy, más de una década después de la resolución del caso, la historia de la Mercedes continúa resonando en debates sobre patrimonio cultural, derechos de salvamento marítimo y la ética de la arqueología comercial. El caso estableció precedentes legales importantes que continúan siendo citados en tribunales de todo el mundo, y los principios establecidos en la decisión han sido incorporados en tratados internacionales y legislaciones nacionales sobre patrimonio cultural submarino. La tecnología continúa evolucionando, y nuevas técnicas de exploración submarina están revelando constantemente nuevos naufragios y sitios arqueológicos en los océanos del mundo. Sin embargo, el caso de la Mercedes ha establecido un marco claro para abordar estos descubrimientos de manera que respete tanto los derechos de los países de origen como la importancia científica y cultural de estos sitios. La lección principal del caso es que el patrimonio cultural submarino pertenece a toda la humanidad y debe ser protegido y estudiado de manera responsable, no explotado comercialmente. El tesoro de la Mercedes, ahora exhibido en museos españoles, continúa fascinando a visitantes de todo el mundo. Cada moneda cuenta una historia no solo de riqueza colonial, sino también de las vidas humanas que se perdieron en la tragedia de 1804, de las técnicas de navegación y comercio del siglo XVIII, y de la compleja red de relaciones que conectaba España con sus colonias americanas. Los visitantes pueden ver no solo objetos hermosos y valiosos, sino también evidencia tangible de un momento crucial en la historia mundial cuando el destino de imperios se decidía en los mares. La historia de la Nuestra Señora de las Mercedes nos recuerda que los océanos son vastos repositorios de historia humana, conteniendo innumerables historias de triunfo y tragedia, de comercio y conflicto, de vidas vividas y perdidas en la búsqueda de fortuna y aventura. Cada naufragio es una cápsula del tiempo que preserva un momento específico en la historia, y cada artefacto recuperado es una conexión tangible con las personas que vivieron, trabajaron y viajaron en épocas pasadas. Si esta increíble historia de tesoros perdidos, batallas legales épicas y patrimonio cultural recuperado te ha fascinado, no olvides suscribirte a El Arqueonauta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros viajes por los misterios más extraordinarios de la historia. Comparte este vídeo con todos aquellos que, como tú, sienten pasión por los secretos que guardan las profundidades del océano y los enigmas que desafían nuestra comprensión del pasado. ¿Qué otros tesoros submarinos crees que permanecen ocultos en las profundidades de nuestros océanos? ¿Te imaginas qué secretos podrían revelar los miles de naufragios que aún no han sido descubiertos? Déjanos tus comentarios sobre qué civilización perdida o misterio arqueológico te gustaría que exploremos en nuestro próximo episodio. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a continuar esta fascinante búsqueda de conocimiento y a llevar estos increíbles relatos históricos a más personas apasionadas por los misterios del pasado. La historia de la humanidad está llena de secretos esperando ser descubiertos, y juntos continuaremos desentrañando los enigmas más extraordinarios que nuestro planeta tiene para ofrecer. Hasta el próximo episodio, seguid explorando, seguid cuestionando y nunca dejéis de maravillaros ante los increíbles misterios que nos conectan con nuestro fascinante pasado. En El Arqueonauta, la aventura nunca termina y cada descubrimiento nos acerca más a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Durante más de 2 siglos, los restos de la Mercedes permanecieron en el olvido en las profundidades del Atlántico, a más de 1100 metros bajo la superficie marina. La tecnología de la época no permitía exploraciones a tales profundidades, y gradualmente, la ubicación exacta del naufragio se perdió en los archivos históricos.